Bienvenidos todos a un nuevo video de programación en C. Vamos a continuar con los videos acerca de asignación dinámica de memoria. Ya hemos visto en videos anteriores lo que son los arreglos dinámicos de una sola dimensión. No he explicado, ¿verdad? Al igual que con los arreglos comunes que podían ustedes crear arreglos de estructura, igual con un arreglo dinámico ustedes pueden crear un arreglo de estructura, un arreglo dinámico de estructura. Por ejemplo, definimos una estructura. Aquí me falta la palabra reservada struct y un tipo de dato que se va a llamar alumno o estudiante. Y esa estructura contiene un campo que puede ser un arreglo dinámico de una sola dimensión llamada nombre y un dato flotante llamada promedio. Entonces, perfectamente al igual que como hacían arreglos de una sola dimensión con los tipos de datos predefinidos en C, pueden hacer arreglos utilizando tipos de datos definidos por el usuario, como por ejemplo las estructuras. Se realiza de la misma manera indicando el tipo de dato de estudiante, el asterisco y el nombre de la variable. Por ejemplo, alumnos. Igual pueden inicializarlo a null. Igual pueden reservar memoria para una cierta cantidad de alumnos. Por ejemplo, un print y dicen ¿cuántos alumnos registrará? Escanean, toman cuántos alumnos se van a registrar. Ahora reservan memoria para esa cantidad de alumnos. El casting, igual, el casting es en este caso al tipo de dato estudiante, ¿verdad? Puntero a estudiante. Llaman a la función malloc. Todo se hace de la misma manera e indican el bloque de memoria que van a reservar, que es un bloque de memoria de n estudiantes multiplicado por el tamaño que ocupa cada estudiante, que en este caso ocupa el tamaño de una estructura estudiante y ya han reservado memoria. De la misma manera tienen que comprobar que se ha reservado memoria. Así, si alumnos no es null, entonces trabajan. De lo contrario, error, ¿verdad? Un error. Todo igual. Y aquí, igual crearían un ciclo para registrar alumnos, un ciclo que vaya desde el estudiante 0 hasta el estudiante n-1, por lo tanto i menor que n. Y el incremento. De la misma manera van a pedir dato, ingrese nombre. Voy a pausar el video y voy a traer la función que yo creé para leer cadenas de caracteres. Aquí tenemos ya la función que nos va a permitir leer cadenas de caracteres. Se llama leer cadena. He modificado algunas cosas respecto a la original. La original, la que muestro en el video sobre leer cadenas dinámicas. Lo que he modificado es que
va a recibir un puntero doble, es decir, va a recibir la dirección a una variable de tipo puntero a carácter. Otra cosa que he modificado es que devuelve un entero. El entero lo devuelve según la función falle, en ese caso retorna 0, y si la función termina bien, retorna 1. Y finalmente lo que he modificado también es que todo el trabajo lo hago directamente sobre la referencia que le he pasado como parámetro. En la original utilizaba una variable temporal para almacenar la cadena y luego se la pasaba y luego la copiaba a la cadena que le pasaba como parámetro. En este caso trabajo directamente con la referencia. Ya he agregado el prototipo de la función. Ahora solo habrá que llamarla. Ingrese nombre. Entonces, para leer ese nombre, que es una cadena de texto, leemos una cadena. Leer cadena nos pide un puntero a un puntero de caracteres. Fíjense bien que nuestra variable nombre dentro de la estructura estudiante es un puntero a carácter, pero este nos pide un doble puntero a carácter. Entonces quiere decir que le tenemos que pasar la dirección de una variable de tipo puntero a carácter. Entonces, como es dirección, el símbolo ampersand y luego la variable puntero a carácter, que sería dentro de la estructura alumnos, en el campo i, porque es un arreglo, la variable nombre o el campo nombre. Y entonces guardaría una cadena de texto en este lugar, en esta ubicación. Luego ingrese el promedio, dos puntos, aquí mejor dos puntos, y con un scanf vamos a leer un dato flotante, si no mal recuerdo. Sí, flotante, promedio. Le pasamos entonces la dirección a una variable de tipo flotante, que en este caso sería alumnos, el alumno i en el campo promedio, ¿no? para que guarde ahí el promedio. Finalmente, vamos a crear un ciclo nuevamente para mostrar toda la información. En este caso vamos a decir nombre, dos puntos, %s, un salto de línea, y vamos a mostrar del alumno i el campo nombre. Vamos a mostrar el nombre. Entonces ya no necesitamos esto porque no vamos a leer nada, solo a mostrar. Y luego vamos a imprimir promedio, imprimir con dos decimales, .2f. Imprimimos de la variable estructura alumno, el alumno y el promedio. Si se fijan, entonces todo es igual a como se hacía con los arreglos de estructura comunes, los arreglos comunes de estructura. Antes vamos a borrar lo que habíamos ingresado por pantalla. En ese caso llamamos a la función system y le pasamos el texto cls, que significa limpiar pantalla. Vamos a compilarlo. Tengo un error. Sí, aquí tengo un punto y coma de más. Otra compilada. A ver, comprobar que no hay errores. No hay. Entonces estamos aquí. 4 estudiantes. Ingrese nombre. Carlos tiene un promedio de 80. Otro nombre. María tiene un promedio de 90. Otro nombre, Miguel, tiene un promedio de 85.5. Y el cuarto alumno sería Marcos,
tiene un promedio de 95. Cuando yo le dé Enter, tiene que pasar a esta sentencia, limpiar la pantalla y luego mostrar todo lo que ingresé. Va a haber un problema en lo que muestre porque aquí no le coloqué un salto de línea. Entonces, luego de escribir el promedio, va a venir el nombre del siguiente alumno. ¿Ves? Tal y como dije, muestre el nombre del primer alumno. Luego del promedio, muestre el nombre del siguiente alumno. Porque aquí olvidé colocar un salto de línea. Pero lo importante es que vean que el programa registra perfectamente todos los valores de la estructura, tal y como ocurre con un arreglo común. Entonces con esto quedaría explicado lo que es un arreglo dinámico de estructura. Ya ven que funciona igual. Ya ven que igual que con los otros arreglos dinámicos es necesario reservar memoria y hacer un casting, y ese casting tiene que estar basado en el tipo de estructura y en el tamaño de ese tipo de estructura. Espero me hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video.